Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí como cada semana en Sección Salud. Y hoy con una visita muy esperada. Les doy la muy cordial bienvenida al doctor Luis Quiosa. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Es un querido y habitual amigo de este programa, pero voy a contarla por aquellos que nos ven por primera vez que el doctor Quiosa es médico, es psicoanalista, dirige una institución muy prestigiosa aquí en Buenos Aires, el Centro Weizsäcker, una actividad docente, de clínica, y además tiene tiempo, no sé cómo hace, para producir libros con mucha fecundidad. Y hoy vamos a compartir su último trabajo, ya está en las librerías, Intimidad, Sexo y Dinero. Qué tema, Luis, ¿no? Esto de esta vinculación que usted plantea. ¿Qué lo llevó a escribir este libro? Bueno, primero me empecé a sentirme sensible frente al hecho de que cada vez que me acercaba a la intimidad de una persona veía que su situación más privada, más secreta, tenía dos representantes egregios. Uno era la sexualidad y la otra su situación con el dinero. Y de pronto me vino a la memoria la frase de Freud en donde dice que la gente hay dos temas que trata con la misma dificultad, a veces con hipocresía, siempre con reticencias, que es todo lo que tiene que ver con el sexo y con el dinero. Así es. Durante un tiempo pensé, con el sexo las cosas han cambiado y con el dinero no. Después me di cuenta que tampoco con el sexo cambiaron, porque aunque hoy en día de pronto una persona dice públicamente detalles de su vida sexual, pero en realidad lo que dice no suele ser exactamente su intimidad sexual, sino muchas veces es construcción aparentemente impúdica de una intimidad sexual que no es la verdadera. Usted dice en el libro que hay como una sobrevalorización de lo sexual y del acceso al dinero fácil. En real, sí. Lo sexual uso la palabra desaprensivo. Y para el dinero uso la palabra fácil, por varios motivos que, claro, están mejor explicados en las partes correspondientes del libro, ¿no? La primera cuestión interesante es darse cuenta que a pesar de que nosotros solemos estudiar en la escuela primaria y en la secundaria que la finalidad del sexo es la reproducción, el psicoanálisis llegó a descubrir muy tempranamente que en realidad la excitación no es distinta en distintas funciones orgánicas, ¿no? Por ejemplo, hay una excitación en el comer, hay excitación en orinar, hay excitación que se descarga allí, ¿no? En todo tipo de funciones orgánicas, y lo importante es que una se puede transformar en otra. Por eso el psicoanálisis usó la palabra sexo en un sentido más amplio que la genitalidad. Así es. Pero lo más interesante y es que la biología llegó diríamos, a formular en nuestra época que la verdadera finalidad de la sexualidad no es la reproducción. Porque la reproducción se puede hacer de manera asexual. Mejor dicho, la mayor parte de la reproducción biológica es asexual. Y en cambio la sexualidad es un tipo particular de reproducción. El tema es muy interesante porque la biología de hoy habla de procreación con varios progenitores, no siempre dos, puede ser uno, en ese caso es asexual, pueden ser dos, pueden ser varios, y al final la cuestión es que más allá de la reproducción, la función de la sexualidad es el contacto y la mezcla. Y esto es muy interesante porque de pronto llegamos a descubrir que coincide la biología con el psicoanálisis en decir que la sexualidad es más amplia que la genitalidad. Una vez comprendido esto, surgen dos cosas muy interesantes. La primera es que si vamos a ver realmente cómo funciona en nosotros los individuos la sexualidad, primero está determinando que somos seres que no estamos completos dentro de nosotros mismos. Así es. Que necesitamos el otro. Al otro. Para ser completos. Y la segunda cuestión es que de alguna manera esta inclinación de unos hacia otros, más allá de la reproducción, es lo que genera la posibilidad de trabajar en comunidades, genera una unidad, es el cemento que une a los organismos, no solamente humanos.
entonces de alguna manera usted va a ver que dentro de distintas, diríamos, organizaciones biológicas, los peces se mueven en cardúmenes, los pájaros vuelan en bandadas, y que cada uno de esos individuos encuentra su razón de ser, no solo en su vida individual, sino en el contacto con los demás. Usted dice que la hormiga no existe si no existe el hormiguero. Y claro, una hormiga privada de su hormiguero, hay una frase lindísima de Metterlin que la refiere a la abeja, que dotada de abundante alimento, buena temperatura, se muere si no puede regresar a la colmena, porque claro, se muere de soledad, no se muere ni de hambre ni de frío. Y los seres humanos igual, nosotros nos damos cuenta que la vida de uno es demasiado poco como para que uno le dedique toda su vida, ¿no? Doctor Quiosa, usted, que tiene un pensamiento tan sofisticado, tan construido, vincula sexo y dinero. Claro, esa es la parte que me faltaba decirle de la frase que usted me preguntó. Pero yo en realidad quiero decirle que pensaba en las mujeres bonitas que buscan jugadores de fútbol ricos. Pensaba en que según el automóvil de alta gama se accede a mujeres más bellas. Sí, eso en realidad, así aisladamente, no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es a qué precio se lo hace. Yo planteo en el libro que así como una buena cualidad de una persona es tener, por ejemplo, una cara agradable, un físico bonito, también una buena calidad de una persona es que sea una persona muy productiva y que viva ricamente. Yo digo en el libro que en realidad la relación saludable con el dinero es que nadie debería tener mucho más dinero del que su ingenio le permite utilizarlo bien. Porque el dinero, como cualquier cosa en la vida, en el terreno de la vida, decía Bateson, el óptimo nunca coincide con el máximo. Así es. Usted ve que el agua, el azúcar, la sal, el óptimo no coincide con el máximo. Y lo mismo pasa con el dinero. Esto es muy difícil de convencer porque sobre todo lo que más abunda es la gente que siente que el dinero no le alcanza. Parece ser que el ojo nunca se sacia, como dicen en el Medio Oriente, ¿no? Sí. Mi abuelo decía que el dinero era el mejor de los siervos y el peor de los amos. Sí. Es llamativa esta codicia infinita. Es muy interesante. A eso iba. ¿Por qué hablo de dinero fácil? Porque la fantasía del dinero fácil tiene que ver con este tema. En realidad uno tiene que, para comprender bien el centro de esta cuestión, uno se tiene que dar cuenta que los bienes son bienes cuya bondad está en un tipo de uso, que es el uso directo. Este vaso tiene un uso directo. El avión tiene un uso directo. La máquina de escribir o la computadora tiene un uso directo. El automóvil tiene un uso directo. Pero hay otros bienes, por ejemplo, como la palabra, cuyo uso es representar otra cosa. Bien. Esto no quiere decir que las cosas que tienen un uso directo además no puedan representar otra cosa, pero son dos usos completamente diferentes. Lo que ocurre con el dinero es que además de tener un uso directo, que es un medio para, diríamos, facilitar un intercambio, que primitivamente se hacía sin dinero, yo necesito esto que usted tiene y usted necesita algo que yo tengo y lo intercambiamos. Así es. Como esto se hizo muy dificultoso, la humanidad llegó a inventar el dinero, que es un medio de facilitar el intercambio. De manera que el uso primario del dinero es para comprar, para ese intercambio, que es saludable, porque no todas las personas saben hacer lo mismo, no todas las personas producen lo mismo, no todos los territorios dan las mismas cosas. Así es. Pero después está el hecho de que este vaso, además de ser un vaso que se usa para las cosas que se usa un vaso, se puede usar para representar otra cosa. Por ejemplo, puede representar, el vaso puede representar algo que me da placer, porque de alguna manera estéticamente me está simbolizando, por ejemplo, la figura de una diosa, la figura de una madre que alimenta, es un recipiente, me puede representar el útero, en fin, puede representar montones de cosas. Y esto pasa también con el dinero. El dinero representa algo que puede dar placer, algo que puede dar poder,
Y entonces, en la medida en que empieza a representar esto, ya cuesta gastarlo, porque uno pierde poder o porque uno pierde una fuente de placer. Esto ha sido muy estudiado, por ejemplo, por el psicoanálisis. La equivalencia entre el oro y diríamos, las sustancias de desecho que se evacúan. Todo esto hace que con el dinero se establezca una relación que va más allá de su uso directo. Usted lo plantea como un camino equivocado, como que por esa ruta no se va a destino. Por supuesto, lo que tiene el camino equivocado es cuando yo, llevado por esta representación que el dinero tiene para mí, el dinero se me transforma en un fin en sí mismo y ya no lo quiero usar para obtener otras cosas. Lo quiero acumular, por ejemplo, lo quiero tocar. Pero hay una promesa detrás de todo esto. Detrás de esta mujer bella al lado del convertible alemán hay una promesa de felicidad, de plenitud. Y usted dice que ese es un camino equivocado. Lo que yo creo que es el camino equivocado es este camino en donde, por la búsqueda, por ejemplo, de cada vez más dinero, porque el dinero trae más dinero y el dinero trae más dinero, pierde, diríamos, de vista el hecho de que el dinero, cuando no se lo puede gestionar y utilizar ingeniosamente para producir bienestar, se convierte en un tóxico. Es decir, es el famoso, ¿cómo se llama el tío del Pato Donald? ¿Cómo se llamaba? El amarrete, el avaro. Sí. ¿No? Es decir, que... Es el rey Midas también. O el rey Midas, que todo lo que toca se le transforma en oro, ¿no? Ahora, doctor, es decir, que es un símbolo muy interesante, porque más allá de la magia que lo que toca se le transforma en oro, lo que en realidad quiere decir que él ve oro en cada cosa. Y solo oro. Y solo oro. Usted ha tratado en estos 50 años de terapeuta a cantidad de ricos con depresión. Sí. Y con crisis existencial. Le puedo asegurar una cuestión, que he visto gente tan infeliz en el medio y en los extremos de la escala económica. Seguro. He visto gente con mucho dinero y muy infeliz y gente con poco dinero y mucho más saludable. También lo he visto lo contrario, por supuesto. Doctor Quiosa, me da pudor hablar de la culpa con usted como especialista, pero curiosamente en estos dos ítems que usted plantea, en el dinero y en el sexo, la culpa ocupa un lugar y se comprende, enorme. Se comprende muy bien, porque una vez que nos hemos dado cuenta de que los sentimientos de culpa en realidad esconden el temor a la impotencia o la necesidad de negar la impotencia, nos damos cuenta de que tanto en el territorio del dinero como en el territorio, diríamos, directo de la sexualidad, en donde ambas cosas pasan a determinar una fuente de placer y de deseo, la impotencia para lograr lo que se anhela, inmediatamente se niega y se transforma en culpa. Dice un hombre próspero en América Latina, un señor que tiene grandes extensiones de soja o comercio, industria, en un año exitoso dice, tan mal no nos fue, la verdad es que no nos podemos quejar. Sí. Y una persona que tiene plenitud sexual, vida abundante, cariño, una intimidad que merezca la pena, tampoco es capaz de plantearlo con alegría, con entusiasmo, siempre se esconde detrás de esto de la culpa. Bueno, claro, lo que pasa es que la culpa se puede ver en distintos niveles. Cuando yo hablo de que es una defensa frente a la impotencia, es porque me fui al fondo, a lo que decía Shakespeare, ¿no? La oscura huella de la antigua culpa, que se hunde en el misterio. Bueno, ese misterio creemos comprender que tiene que ver con la imposibilidad de aceptar la impotencia. Pero después la culpa, más cotidianamente, la vemos en otros terrenos. Por ejemplo, la rivalidad, que es tan común, genera culpa. Cuando uno triunfa, genera culpa y por lo tanto no puede gozar el triunfo. Y obviamente cuando uno es derrotado, genera humillación y también genera sufrimiento. De manera que en la medida en que una persona queda apresada en la rivalidad, o en otro de los cuatro gigantes del alma, o en la envidia, o en los celos, ¿no? Nombremos a los cuatro. Sí, el otro es la culpa. La culpa. Por eso, en la medida en que uno queda apresado, diríamos, por
los otros tres, porque la culpa es un gigante que se opone a los otros tres, ¿no? Cuando usted tiene mucha envidia, siente menos culpa, porque el envidiado es el que triunfa. Lo mismo cuando tiene celos y lo mismo cuando está fracasando en su rivalidad. Cuando al revés usted siente que triunfa, ahí de alguna manera lo apresa la culpa. ¿Por qué? Porque la rivalidad es, en el fondo, no es el último estadio de la evolución, de la madurez. Los gobiernos a veces se equivocan cuando dicen hay que estimular la competitividad, que en el fondo es la rivalidad. Y esto es un error, porque si bien la competitividad en un primer momento funciona mientras los dos rivales, la lucha no se ha definido todavía. El día que uno de los dos triunfa y el otro está vencido, se terminó el desarrollo que la competitividad promueve. Para que haya desarrollo con competitividad, uno tiene que arreglárselas para que la pelea sea interminable. No sé si me explico. Usted dice... yo creo que el camino es otro, el camino de la madurez es el que lleva a la paz interior, que es el otro tema, gran tema que está acá, que no está en el título, pero que es la culminación del libro, que es la relación entre poder, deber y querer. Cuéntenos. Bueno, en realidad esto parte de este gran médico alemán, Weizsäcker, que en realidad él descubrió que los verbos auxiliares, hay 5 verbos auxiliares en alemán que hablan de lo que él llama categorías páticas, porque las cosas, está lo que las cosas son directamente, el mundo físico, en donde los valores no existen, porque para el universo físico es lo mismo que un planeta se enfríe, que un planeta se sobrecaliente, pero una vez que aparece la conciencia, aparece lo psíquico y aparece el sentido y el significado, las cosas adquieren valor. Entonces, en el mundo, dice Weizsäcker, que nosotros nos relacionamos con las cosas por lo que son y por lo que representan para nosotros, otra vez. Y ese es el mundo de los valores, que no por casualidad, en un mundo que se ha volcado tanto para la física y para la tecnología, hay una crisis en el acuerdo con respecto a los valores. Valores tenemos todos, hasta el delincuente tiene valores. Para él un valor es, por ejemplo, robar, matar, pero es un valor. Lo que configura la crisis de nuestra época es que no hay coincidencia en los valores. Si todos pensáramos como los esquimales, no habría problema. Pero si los esquimales piensan de una manera, que la mujer de uno se la tiene que ofrecer al otro, y el occidental piensa de manera diferente, que la mujer de uno es para uno y lo último que quiere es compartirla con otro, evidentemente estas dos culturas, si se juntan, van a chocar, hasta que adquieren valores comunes. En la medida en que, de alguna manera, hay una tremenda crisis axiológica, es porque no hay coincidencia de valores. Estos valores, Weizsäcker lo planteaba como que giran alrededor de 5 categorías. Deber en el sentido de deuda moral, pero deber en el sentido de estar obligado. Poder en el sentido de ser capaz, pero también poder en el sentido de tener permiso. Y querer. Eran 5. Después nos dimos cuenta que en castellano nosotros no tenemos esos 5 verbos auxiliares, tenemos 3, y nosotros juntamos el poder de capacidad con el poder de tener permiso, ¿no? Yo le podría decir a usted, ¿puedo tomarme esta agua? Y usted me podría contestar, yo le doy permiso, ahora hay que ver si usted es capaz. Si son 2 tipos de poder. Nos damos cuenta que el poder de tipo estar obligado, que el deber en tipo estar obligado está más cerca de la perentoriedad de las cosas materiales. Y el poder en sentido de permiso está más cerca de lo espiritual. Uh-huh. De lo espiritual, el espíritu, que es el alma de una comunidad, es el que de alguna manera rige en la sociedad diciendo lo que está bien y lo que está mal, los amores, las costumbres. Del otro lado tenemos el deber en el sentido de estar obligado, está más cerca de la perentoriedad. Yo tengo que respirar, estoy obligado a respirar. Pero el deber en sentido de deuda moral está más ligado al deber espiritual. Y esto nos llevó a decir que, a pesar que Weizsäcker no lo dijo, nuestro tercer verbo, querer, también tiene las 2 vertientes, porque hay un querer que es más
ligado a la perentoriedad, que es la necesidad. Quiero lo que necesito. Quiero por ejemplo, tomar agua. Y hay otro deber que está más libre, que se lo puede sustituir más fácil, que está más ligado a la espiritualidad, que es el deseo. El querer, el deseo, el querer de la necesidad y el querer del deseo. Una vez que comprendemos esto, nos damos cuenta que en la vida es necesario tener equilibrio entre estas tres cosas, que no por casualidad coinciden con las tres maneras de la vida. ¿Por qué? Porque lo que se siente como poder tiene que ver con lo hepático, que es la capacidad de materialización. Yo puedo materializar este ideal o no puedo. El deber tiene que ver más con lo cerebral, porque el cerebro, que es el órgano que representa el pensamiento, ¿para qué se usa el pensamiento? El pensamiento se usa para ensayar los caminos de la acción. Es decir, yo pruebo mejor para acá, mejor para allá, mejor para aquí, y al final, después de pensar, hago lo que está mejor. Eso es un procedimiento efectivo. Estos procedimientos son las normas, son los lemas. Las normas no solamente están en la sociedad, están también en la autoridad de los padres cuando somos chicos, las introyectamos como voces acústicas de los padres que te dicen eso no se hace, eso configura nuestro super yo, y en nuestro yo se ve teniendo que pactar con este super yo. El chico dice, quiero hacer esto, pero no se debe. Pero después comprendemos que las normas estas también están adentro de los impulsos instintivos, porque ahí adentro están las normas que fueron ancestrales, filogenéticas. Entonces también son normas, es decir, es necesario, por ejemplo, reproducirse. Esto es una norma, que el yo tiene que cumplir con esos deseos. Entonces tenemos el deber como un procedimiento cerebral que genera, y por último tenemos el querer como lo que se siente en el corazón. Entonces, hígado, corazón y cerebro tienen que estar en equilibrio. Y también tiene que estar en equilibrio en la vida de uno el poder, el deber y el querer. Entonces usted encuentra el dictador, por ejemplo, tirano, vive buscando poder, aumentando el poder, y arrasa con los deberes y arrasa hasta con lo que quiere, porque ya no hace lo que quiere, hace lo que necesita para tener más poder. El sujeto que tiene demasiado querer, como el chico caprichoso, termina por no cumplir ni con el deber ni con el poder y también fracasa. Uh-huh. Y el sujeto que tiene demasiado deber, que es el moralista rígido y extremo, que no tiene sensibilidad para las sutilezas de la vida, que si no se da cuenta que los deberes no pueden ser extremos. El ejemplo más lindo lo tenemos en el policía que lo persigue a Jean Valjean, que termina suicidándose, porque el tipo, por seguir rígidamente los deberes, lo persigue a Jean Valjean y a medida que se va acercando a él, entra en conflicto porque se da cuenta que Jean Valjean, por más que era un delincuente, porque había infringido la ley, era un hombre de bien. Entonces esto es interesante, ¿no? No podemos ir unilateralmente en ninguno de esas tres categorías. Y entonces esto es importante porque es lo que tenemos que resolver en la intimidad. Y una de las cosas más lindas que a esto, de alguna manera, me movilizaron para hacer este libro, es comprender de pronto que todos tenemos una intimidad y no siempre es accesible a los demás, pero además tampoco a nosotros mismos. Entonces todos vivimos una vida pública que la retocamos, ¿no? Tenemos una vida privada que la usamos con muy pocas personas, y después tenemos una vida secreta que no la usamos ni con esas personas y a veces secreta para nosotros mismos. Luis, bueno, una felicitación a Leopoldo, a la gente del Zorzal por esta nueva publicación. Quiero decir que el Dr. Quiosa está con un suceso de ventas, una gran adhesión en todos los títulos que están en las librerías de Argentina. Bueno, y felicitaciones por Intimidad, Sexo y Dinero y todo el éxito en este tema y la alegría de compartir su fecundidad, doctor, con este tipo de trabajo. Muchas gracias. Es un gusto para mí cada vez que usted me invita porque me gusta mucho conversar con usted. Gracias por acompañarnos. Será hasta la semana entrante, Dios mediante. Y recuerden que primero la salud. Muchas gracias.